Buenos días a todos, miembros de la prensa, prensa local, prensa internacional, ministro Concepción, ministra Zapata y el equipo de gobierno que hoy nos acompaña. El día de hoy me complace informarle al país los últimos detalles sobre el nuevo contrato entre el Estado panameño y la empresa minera Panamá. Luego de un largo y arduo periodo de negociación y posteriormente un periodo de consultas y redacción entre el equipo de gobierno y el equipo de Minera Panamá, nos complace anunciar al país que hemos acordado un texto final para el contrato que regirá las operaciones de la mina Cobre Panamá, cumpliendo cabalmente con los términos previamente acordados en enero del 2022, los cuales aseguran, entre otras cosas, un pago justo por los recursos naturales que son de todos los panameños. Hay que poner en contexto que esto es un contrato de 20 años, prorrogables a 20 años más, y que al acordar los términos en enero del 2022 entre ambas partes, procedimos a entrar en un proceso de redacción, el cual representó una de las fases más importantes y delicadas de este proceso. Fue un periodo de trabajo intenso, en donde por instrucción del presidente Laurentino Cortizo Cohen, nos mantuvimos firmes en nuestra convicción de defender los intereses nacionales, firme en nuestro compromiso de asegurar que los panameños y panameñas se beneficien justamente de esos recursos y firmes en no aceptar ningún cambio que impactaría significativamente lo previamente pactado y lo que recibiría el pueblo panameño. Durante 14 meses trabajamos sin descanso a fin de cuidar cada detalle y asegurar que el texto reflejara con exactitud los compromisos pactados. Responsablemente, nuestro equipo redactor tomó el tiempo necesario. Pero más importante que esto, es importante que entendamos que esto es un contrato único, con una particularidad muy importante, que es que estábamos en un proceso de negociación y de redacción de un contrato cuando ya había una inversión previamente realizada, lo que hacía el proceso más complejo. Panamá desde el día 1 mantuvo firme su postura, por instrucción del presidente Cortizo, de que cada cláusula debería de representar los mejores intereses del pueblo panameño. La culminación de esta etapa es una noticia muy positiva para el país, para los más de 8.000 trabajadores directos y sus familias, para proveedores, para las comunidades aledañas a la mina, pero sobre todo para todos los panameños y panameñas. El nuevo contrato conserva y cumple cabalmente con los términos acordados por ambas partes en enero del 2022, brindando así importantes beneficios económicos, fiscales, laborales, ambientales y sociales. Y quisiera en este momento destacar algunos de los términos y cláusulas específicas de este nuevo contrato. Los nuevos términos de la concesión fueron redactados con miras a buscar el mayor bienestar social y proteger el interés público. Si bien el contrato anterior permitía la explotación de cualquier mineral, el nuevo contrato restringe la exploración y explotación solo al cobre y aquellos productos minerales
obtenidos durante la exploración y explotación del cobre, también conocido como minerales asociados. Se limita también las servidumbres que antes, en el viejo contrato, se contaba con servidumbres en los terrenos nacionales en toda la República de Panamá de manera ilimitada, y en el nuevo contrato se delimita una zona específica donde se puede mantener dicha servidumbre, además que el área de concesión se mantiene igual que en el contrato anterior. Si bien anteriormente la empresa se beneficiaba de unas regalías de entre el 2 y el 5%, el nuevo contrato, la empresa paga regalías entre el 12 y el 16% en función de la ganancia bruta. Pagará impuestos sobre la renta, pagará impuesto de dividendos, pagará impuesto de remesa y pagará ITBMS por compras. No habrán créditos fiscales ilimitados. El nuevo contrato establece un monto fijo de crédito fiscal por infraestructura pública y no permite el establecimiento de nuevos créditos fiscales. También restringe de manera muy especial el uso y aplicación de dichos créditos. El nuevo contrato también cumple y cuenta con un plan de cierre de mina que deberá ser presentado por la empresa, el cual deberá cumplir con los mayores estándares internacionales en materias ambientales. Se establece en el nuevo contrato el Fideicomiso Conquista del Atlántico, el cual velará por un uso justo y equitativo de las regalías e impuestos que pague la empresa. 50% de los fondos se asignarán al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. 20% se asignará a aumentar las jubilaciones y pensiones a $350 mensuales. 25% se asignará a proyectos en los municipios aledaños de infraestructura y becas. Y 5% se destinará a la construcción y desarrollo del Instituto para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente. La empresa, además, se compromete a establecer e implementar a costo propio un programa de reforestación que incluya la reforestación dentro de la huella del proyecto y la reforestación por compensación fuera del proyecto. Se ha comprometido también, en un periodo de tiempo determinado, a iniciar la transición de su planta de energía de carbón hacia mayor uso de fuentes de energía sostenibles y renovables. El nuevo contrato también establece una oficina en sitio con presencia de funcionarios de todas las autoridades competentes a fin de supervisar y fiscalizar las operaciones de la empresa, pero también velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales. Y finalmente quisiera mencionar también la importante inclusión de una cláusula anticorrupción que permite al Estado dar por terminado de pleno derecho la concesión si se comprueban actos de corrupción incurridos por la empresa, de esa manera asegurando que el desarrollo de este contrato se ejecute bajo la estricta legalidad con los más altos estándares de integridad y reglas éticas. Ahora quisiera hablarles brevemente sobre los pasos a seguir. En los próximos días se inicia el periodo de consulta pública para el nuevo contrato, que durará 30 días. Manteniendo nuestro compromiso con la transparencia, este periodo permitirá al pueblo panameño revisar a cabalidad dicho contrato y brindarnos comentarios y sugerencias. Luego de esto, el contrato será sometido al Consejo de Gabinete para que apruebe y autorice al ministro de Comercio a suscribir el mismo, quien posteriormente será elevado a la Contraloría General de la República para su aprobación, sustentación posteriormente ante la Asamblea Nacional de Diputados,
donde también se dará un debate nutrido y posteriormente la ley será sancionada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Antes de culminar, quiero reconocer a los miembros del equipo del Gobierno Nacional que me acompañan el día de hoy, Ministro de Ambiente, la Ministra de Trabajo, asesores locales e internacionales, quienes trabajaron 24/7 de forma incansable, rindiendo honor a la patria para lograr este resultado. A pesar del tiempo transcurrido, estamos complacidos con los resultados basados en un contrato que le hará justicia a lo que merecen los panameños por sus recursos minerales. Y finalmente, agradecer la confianza que depositó el presidente Cortizo y el vicepresidente Carrizo, quienes lideraron este proceso con firmeza, humildad, pero sobre todo con la convicción de que este contrato debería culminar y aportar positivamente a la calidad de vida de todos los panameños. En este momento, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Gracias, señor ministro. Así es, vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas. Iniciamos con el diario La Prensa, el compañero Alex Hernández. Alex, buenos días. En enero del 2022 se estableció que el precio mínimo será 2.75. La empresa dijo que se había acordado 3.25. ¿Por qué se aumentó? Y lo otro, si el precio del cobre baja ese tope, ¿cuánto de regalía pagará la empresa? Muchas gracias, Alex, por la pregunta. Yo creo que es importante hacer una aclaración en este sentido. La empresa, como parte de las protecciones acordadas dentro del contrato, se establecieron evidentemente protecciones a la baja en cuanto al precio del cobre y en cuanto a la producción anual en toneladas. En ese sentido, Alex, es importante aclarar que el precio de 3.25 es la única protección que va a aplicar durante los primeros 5 años. Una vez concluida esa etapa de los primeros 5 años, entra entonces a regir las siguientes protecciones, que son el precio de 2.75 y la producción de toneladas de 250.000 toneladas al año. Entonces, ambas protecciones se mantienen, es decir, la protección de $2.75 se mantiene en el contrato como una protección a la baja, pero en los primeros 5 años del contrato, donde la empresa garantiza un pago mínimo de 375 millones, durante ese periodo, la única protección que aplica es la del precio de cobre a 3.25. ¿Y si cae de ese precio? Si cae de ese precio y si cae en los siguientes años posteriores de 2.75, todas esas son protecciones que eximen a la empresa de pagar el impuesto mínimo garantizado de 3.75 si no pagan de acuerdo a el régimen fiscal establecido en el contrato per se. Nuestra siguiente pregunta es a cargo de la colega Heidi Chávez de Al Minuto Noticias. Gracias, ministros y autoridades. Serían 2 preguntas. La primera es, esto es un avance con la firma, con el texto final de este contrato. Con esto ya se va a mediar para que se dé la reapertura de los puertos. Y la segunda pregunta va enfocada a ambiente, en el tema de el tratamiento del agua, esto cómo se va a dar y si esto también pues va a ser reforzado, porque uno de los puntos es que se van a reforzar todas esas ventajas en materia ambiental. Muchas gracias. Para responder la segunda pregunta, voy a pasar la palabra al ministro de Ambiente para después entonces atender la primera. Gracias, ministro. Buenos días a todos. Muchas gracias por la pregunta. Los temas ambientales fueron profundamente discutidos y se lograron prácticamente 11 profundos beneficios en el tema ambiental. Con relación a la pregunta específica,
Actualmente la empresa minera tiene 33 instrumentos de gestión ambiental, llámese estudios de impactos ambientales, planes de manejo ambiental, de auditorías ambientales, concesiones de agua, y en todos tienen estrictos cumplimientos ambientales. Adicionalmente, ¿qué se logró con el nuevo contrato? Se van a establecer monitoreos en línea a través de Internet de las descargas de agua para medir en tiempo real cuáles son las descargas y se están cumpliendo los límites máximos permisibles. Además de eso, vamos a tener permanentemente en el área funcionarios las 24 horas del día para cualquier contingencia y para prevenir y vigilar los procesos que se den que no atenten contra las normas ambientales. Y las descargas de agua, las tinas de relave, son un tema de extrema importancia en la vigilancia ambiental. Así que de esa manera respondemos su pregunta. La siguiente pregunta es a cargo del colega Ahmed Pérez de Telemetro Canal 13. Buenos días. Quisiera saber si dentro de las negociaciones se estableció el monto de regalías o lo adeudado por parte de la empresa para el Estado, lo que no se ha contemplado desde que se dio la decisión de la Corte. Creo que en 2022 no se había recibido ese pago. Eso se ha establecido con el nuevo monto acordado. Y otra pregunta sería la importancia de que este proyecto en la Asamblea Nacional no sufra tal vez cambios demasiado drásticos. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Cuando esto vaya a la Asamblea Nacional, dado que es un contrato ley, la Asamblea Nacional solo tiene la potestad de aprobarlo o de rechazarlo. En cuanto a las regalías por el periodo anterior, es importante mencionar que una de las cláusulas pactadas y presentadas por el Estado panameño es que el contrato sea retroactivo al 22 de diciembre del 2021. Y en ese sentido, la empresa ha acordado ya, pactado con el gobierno nacional, una cifra que superará los 390 millones de dólares por el pago de las regalías adeudadas por el periodo del año 2022. A continuación, la pregunta la hace Gilder Cigarruista de Capital Financiero. Sí, ministro, yo quería preguntarle algo. Usted ha dicho que ese contrato tiene 20 años y 20 años prorrogables, pero lo que no se ha dicho es si es automática esa prorrogación. Y luego está el tema, bueno, ya acaba de aclarar que las regalías son retroactivas, pero para este año, ¿tiene una fecha de pago de regalías? O sea, de las retroactivas y de las del año presente. Sí, gracias, Ale. Mira, el contrato establece el pago de los 390 millones o 395 millones de balboas 30 días, a más tardar 30 días después de la entrada en vigencia de la ley. Ahí es cuando se van a pagar las regalías por el año 2022 y esperamos obviamente que se paguen las regalías según lo establece el contrato por el 2023, que serían aproximadamente 3 periodos, ¿no? Si me repites la segunda pregunta. Si el contrato se renueva automáticamente. Sobre la prórroga del contrato, el contrato tiene unas cláusulas de posible prórroga por 20 años adicionales, pero la empresa tiene que cumplir con ciertos elementos materiales de manera que se pueda dar esa prórroga del contrato, lo que significa que en teoría no es automático. La siguiente pregunta está a cargo de la colega María de Gracia de TVN Canal 2. Ministro, solamente para estar claros en el tema de lo acordado en enero de 2022, el tema de las protecciones logradas con el precio del cobre fue un cambio que se introdujo nuevo ahora, logrado por las protecciones de lo solicitado por la empresa. Se hicieron otros cambios en otros temas, esto respecto a lo de 2022, enero. Y la segunda pregunta es con el tema de las consultas públicas. ¿Cuándo van a ser? ¿Dónde van a ser? Si solamente van a ser en la ciudad, van a ser en las provincias, quiénes van a poder participar, que nos hable un poco de ese proceso. Muchas gracias. En cuanto al proceso, es importante mencionar que nosotros en estos momentos estamos trabajando en una divulgación electrónica, de manera que todos los panameños puedan acceder al contenido del contrato, puedan hacer sus observaciones y puedan hacernos llegar esas observaciones directamente. Evidentemente también el equipo que me acompaña el día de hoy
estará recorriendo diferentes puntos, conversando con diferentes gremios, universidades y demás miembros de la sociedad, de manera que podamos ir actualizando y concientizando sobre las bondades que tiene este contrato, porque debemos entender que este contrato va más allá de un simple contrato por explotación y exploración minera. Primero que todo, es importante entender que este contrato sienta las nuevas pautas en materia de regulaciones mineras en la República de Panamá. Establece una nueva fórmula de regalías muchísimo más beneficiosa para los panameños que los contratos de concesión anteriores. Establece también normas laborales y ambientales que van de acorde con las normas internacionales. Pero también le va a brindar la oportunidad al Estado panameño de contar con recursos justos que no contaban anteriormente, para que esos recursos sean invertidos en la población panameña. Como lo mencionó anteriormente, esos recursos van a ser invertidos en la Caja del Seguro Social, en el programa de invalidez, vejez y muerte, en el perfeccionamiento al docente, en los jubilados, en obras de infraestructuras en las comunidades, carreteras, puentes, líneas de conexión eléctrica. Entonces, esto va más allá y yo creo que es importante reconocer el momento en el que nos encontramos, donde Panamá ha suscrito un contrato con una empresa internacional, un contrato que representa los mejores intereses para el pueblo panameño, sin duda los mejores intereses para los trabajadores y para toda esa economía que de una forma u otra tiene un impacto por esta producción minera. Entonces yo sí quiero llamar la atención y hacer énfasis en que todos los panameños debemos estar conscientes de la importancia de este logro alcanzado, que si bien es solo un paso en algunos pasos que nos quedan, es sin duda alguna un paso muy importante, porque Panamá establece nuevas pautas en materia minera. La siguiente pregunta está a cargo. El tema del proceso, ministro. Sí. No, se habían dado cambios. Ah. Más del tema de las protecciones. Correcto. En el tema de las protecciones, desde el día 1, como se anunció en enero del 2022, nosotros le habíamos brindado las protecciones necesarias que la empresa había solicitado. Eso estaba contemplado desde enero del 2022. En los 5 años donde entra a regir una protección que es la del 325, lo hicimos de esa manera porque veíamos que el precio del cobre pudiera fluctuar durante ese tiempo. Y la mejor manera de garantizar era reducir las protecciones que pudieran tener un impacto en el ingreso mínimo garantizado, razón por la cual durante esos 5 años la empresa accede a la petición del gobierno de eliminar las protecciones de 275 y eliminar la protección de 250.000 toneladas métricas al año y establecer una nueva protección que le permitirá pues al Estado panameño asegurarse recibir esos fondos durante esos primeros 5 años. La siguiente pregunta está a cargo de Sierra Morris de Econews. Buen día, ministro. Para retomar la parte del puerto Punta Rincón, ¿cómo quedó eso de las certificaciones con la autoridad marítima? Si ya van a poder retomar operaciones. Y retomando también lo de las protecciones legales, hay un punto que leí sobre contribución fiscal anual menor a $300 millones del 2026 en adelante. Si nos puede aclarar a qué se debe y si es parte del tema del precio corrible. Correcto. Muchas gracias. En el tema del puerto, obviamente esto es un tema muy técnico que está manejando la AMP. Se trata de un tema de el calibraje de las balanzas en las correas que conducen el material hacia el barco. Entiendo que ellos presentaron, la empresa presentó en debido momento ante la Autoridad Marítima de Panamá 2 estudios donde comparaban los resultados. Esos resultados tenían que ser inferior al 1% y ya fue atendido, según entiendo, por la Autoridad Marítima de Panamá en contacto directo con la empresa minera Panamá S.A. La segunda pregunta.
No, pero no tengo fecha exacta porque depende de cómo fluyen las operaciones propias de la propia empresa, pero lo que sí te puedo decir es que a mi conocimiento el tema de la Autoridad Marítima de Panamá ya está siendo atendido entre la propia autoridad y la empresa. La segunda pregunta era sobre la contribución fiscal anual menor a $300 millones. Correcto. Después del año 5 se establecen 3 protecciones a la baja. Esas protecciones es 2.75 por el precio del cobre, si baja de 2.75, si hay menos de 250.000 toneladas o si hay una diferencia del 25% entre lo que arrojaría el ingreso mínimo garantizado o arrojaría el cálculo producto de el esquema fiscal. Entonces, en ese sentido, ese 25% al final son $300 millones. Si está por debajo de esos $300 millones, entonces entraría la protección. En base a las estimaciones nuestras, que es importante también aclarar, nosotros hemos tenido un equipo local internacional enfocado plenamente en asesorar al gobierno en materia económica, en asesorar al gobierno en la posible alza o baja o tendencia del precio del cobre. En estos momentos, de acuerdo con los estudios realizados, con un precio de cobre de 3.63 o por arriba de 3.63, el día de hoy está en 4.20, 4.20 y pico, Panamá recibiría el ingreso mínimo garantizado 20 de los 20 años. En caso de bajar el precio del cobre, obviamente eso tiene un impacto financiero en la empresa y lo que no queremos y lo que nosotros estamos buscando también con este contrato es que se crean las condiciones necesarias para que la empresa pueda ser sostenible. Si la empresa no es financieramente sostenible, no puede continuar con sus operaciones de extracción de cobre, lo que significa que no puede cobrar por ello y por lo tanto no puede pagar regalías al Estado. Mientras mejor le va a la empresa, mejor le va al Estado panameño. La siguiente consulta está a cargo de Luis Sierra de la agencia Xinhua. Muy buenos días a todos. Señor ministro, ¿cuál es el impacto que considera puede tener este acuerdo en la atracción de inversiones y en el Producto Interno Bruto de Panamá para este año? Bueno, sabemos el efecto que puede tener la incertidumbre de la falta de un acuerdo que puede haber tenido, ¿no?, hasta ahora. Entonces, ¿qué expectativa hay en cuanto a que esto puede ayudar a que las inversiones se vuelquen de nuevo a Panamá o se mantengan? Y en cuanto también el tema del crecimiento del Producto Interno Bruto para este año y el tema de la generación de nuevos empleos. No sé si en esta conversación con Fiscal Quantum hubo algún compromiso de inversión nuevo o de generación de empleo que haya sido expresado. Gracias. Muchas gracias. Mira, yo creo que es una muy buena pregunta. El resultado que hemos anunciado el día de hoy de finalizar el acuerdo con Minera Panamá, que va a regir sus operaciones por los próximos 20 años, evidentemente manda un mensaje positivo a la comunidad internacional. El presidente Cortizo ha sido muy claro. Nosotros somos un gobierno y un ministerio de facilitar la inversión privada, pero también somos un gobierno que respeta el Estado de Derecho, que hace cumplir las leyes, razón por la cual hoy estamos sentados en esta mesa. Esto es producto de un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, lo que le brindó al presidente Cortizo, al vicepresidente Carrizo y a su equipo de gobierno a mirar de esto como una oportunidad para conseguir mayores y mejores beneficios para todos los panameños, pero también para mandar un mensaje a esa comunidad internacional de que Panamá es un país que respeta el Estado de Derecho, que Panamá es un país con un país fértil para las inversiones extranjeras, que Panamá valora esas inversiones extranjeras y en la medida que sean buenas inversiones van a contar con todo el apoyo del Estado panameño. A continuación, consulta Yolanda Sandoval del diario La Prensa. Gracias, buenos días. Ministro, ha mencionado, desde un inicio siempre se mencionó una estructura de créditos fiscales. Quisiéramos saber o tener más detalles sobre esto, entendiendo que la empresa esperaría reclamar $750 millones en créditos fiscales. ¿Cómo ha quedado esta estructura a lo largo de los próximos años? Y por otro lado, si nos puede también dar detalles de lo que es el plan de cierre de la mina, entendiendo que este fue uno de los puntos álgidos en la negociación durante los últimos meses. Sí, mira, la empresa originalmente tenía contemplado y había aplicado ante la Dirección General de Ingresos más de $1.200 millones de créditos fiscales.
El contrato establece aproximadamente 35 millones de dólares de créditos fiscales por 20 años, por 20 años, como créditos para infraestructura, por infraestructura. Pero es importante aclarar que la utilización de esos créditos fiscales todos los años está altamente restringida. Solo la pueden aplicar al impuesto sobre la renta y al CAIR, y no la pueden aplicar en ciertos casos en su totalidad, dependiendo del ingreso mínimo garantizado que tengan que pagar. El contrato establece claramente cuáles son esas políticas de aplicación y de restricción de uso de créditos fiscales. En cuanto al plan de cierre, le voy a dar la palabra al ministro Milcea Concepción. Gracias. Los planes de cierre y poscierre son muy importantes para todo proyecto y sobre todo los proyectos de alto impacto. En el contrato se establece que la empresa debe presentar un plan de cierre y poscierre de acuerdo a los parámetros o contenidos exigidos por el Ministerio del Ambiente y la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industria. En estos momentos ya hemos avanzado en el mismo y nuestros asesores internacionales, conjuntamente con nosotros, estamos trabajando en el contenido profundo de acuerdo a los estándares internacionales de los planes de cierre y poscierre, para que entonces en los próximos días posterior a la aprobación del contrato ley, presentárselo a la empresa y ellos nos presenten profundamente, de acuerdo al contenido aprobado por nosotros, el plan de cierre y poscierre. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hará la colega Jessica Calles de Metro Libre. Buenos días. Sí, entendiendo que ya hay un texto único en el cual se alcanzó un acuerdo, ¿en qué fecha será publicado para que inicie el periodo de consultas? Ese periodo de consultas, ¿qué tanto tiempo se extenderá? Y en los siguientes procesos que usted ha explicado, ¿para cuándo se tiene previsto la firma de ese contrato? Bueno, como dije anteriormente, el siguiente paso es iniciar el proceso de consulta pública. Nosotros estimamos que vamos a tener listo ese proceso de consulta pública, incluyendo la plataforma digital, donde van a poder acceder información y el contrato dentro de los próximos 7 días. Una vez iniciado ese proceso dura por 30 días adicionales antes de poder ser sometido al Consejo de Gabinete. Una vez se ha sometido al Consejo de Gabinete, debe ir a refrendo de la Contraloría General de la República. Entonces, en ese sentido, es difícil estimar exactamente la fecha. Lo que sí te puedo decir es que primero debemos de contar con los 30 días de consulta pública. Una vez transcurridos esos 30 días de consulta pública y aprobado por el Consejo de Gabinete, yo procedería con la firma del contrato para someterlo a la Contraloría General de la República y posteriormente a la Asamblea Nacional de Diputados. Nuestra última pregunta estará a cargo de la colega Aurelia Marín de Radio Sonar. Sí, buenos días a todos. Esta pregunta es para la ministra de Trabajo, Doris Zapata. Ministra, ¿cómo quedan los trabajadores ahora que se va a hacer un nuevo contrato? ¿Si va a haber nuevos empleos o cuáles son las expectativas de los trabajadores? Bueno, buenos días a todos y a todas. En principio quiero retomar algo que había planteado el ministro Alfaro al inicio de sus palabras, y es que nosotros hemos logrado negociar y hemos logrado un contrato en condiciones donde ya existía una actividad económica, donde ya estaban los trabajadores y ya tenían definidas sus funciones cada uno de los trabajadores. En este momento el estatus laboral de cada uno de los trabajadores de Minera Panamá, de Fercuantu, es el estable y el que está establecido. Ellos siguen cada uno dentro de ese proceso y dentro de cada uno de los contratos que establece y que tienen en firme la empresa. Y nosotros en estos momentos, tal cual lo hemos hecho durante todo el proceso, seguimos orientando a cada uno de los trabajadores en comunicación directa con cada uno de los sindicatos y con cada uno de los trabajadores de esta empresa que ha tenido a bien buscar orientación en el Ministerio de Trabajo.
Como responsabilidad hemos establecido y hemos cumplido con cada uno de los procesos legales que se han establecido en el Ministerio. Sin embargo, creo que la existencia concreta de este contrato lo que garantiza es precisamente la preocupación de cada uno de los trabajadores que vimos en cada uno de los medios y que vimos las manifestaciones de realmente cuál iba a ser el futuro de cada uno de esos empleos y trabajos. Así que tenemos esta garantía y seguimos desde el Ministerio de Trabajo como Gobierno Nacional cumpliendo la responsabilidad de garantizar que se cumpla la normativa laboral establecida en las leyes de la República de Panamá, establecida tanto en la Constitución de la República, el Código de Trabajo que es quien nos regenta, y además en las convenciones que somos dignatarias como país, como es garantizar la libertad sindical que está establecida también dentro de una de las cláusulas. Yo quiero aprovechar la oportunidad para decirles que dentro de las cláusulas establecidas en materia laboral, este contrato garantiza en 6 de su cláusula lo que es la mano de obra panameña, estableciendo no solamente la reglamentación en cuanto a la normativa del Código de Trabajo a los porcentajes de mano de obra extranjera, sino también estableciendo, por supuesto, la oportunidad de formación, capacitación y garantía de que pueda realmente insertarse nuevo personal panameño a una actividad económica que ya es una realidad en el país.